Hoy vamos a sumergirnos en la historia personal de Jackie Garrido. Nos basamos en una conversación bastante profunda que tuvo. Y bueno, lo que tenemos es una narración de resiliencia, la verdad. Desde una infancia con sus desafíos hasta convertirse en una figura pública reconocida. Vamos a ver esos contrastes, ¿no? Los triunfos, también los fracasos, el peso de la familia y esa búsqueda de ser auténtica. Exacto. Analizaremos cómo esas experiencias de los primeros años, tanto las buenas como las más duras, pues parece que forjaron su carácter, su trayectoria vital. Veremos la lucha constante, la fe también, y cómo construyó, digamos, una vida con propósito contra todo pronóstico. La idea es intentar entender de dónde viene esa fortaleza que transmite. Pues arranquemos por el principio. En la entrevista ella cuenta el traslado de Puerto Rico a Nueva York. Iban buscando un futuro mejor, claro. Pero la vida allí, no fue nada sencilla. Su madre se divorció y luego tuvo una relación complicada, incluso violenta. Y eso las llevó a tener que buscar refugio en algún momento. Sí. Y fíjate, es interesante cómo describe que ella, siendo muy niña, sintió como que tenía que proteger a su madre. Menciona una madurez, como forzada por las circunstancias. Y esto yo creo siente una base importante para entender luego su propia experiencia como madre soltera. Claro, es que ella misma fue madre soltera muy joven. En el relato cuenta cómo trabajaba y estudiaba sin parar, mientras criaba a sus hijos en el Bronx. Quería romper ciclos, es lo que dice, estar presente para ellos. Hay una anécdota que cuenta que es potente, sobre cómo soñaba desde su piso humilde con trabajar algún día en Univisión. Ese contraste es clave. La realidad difícil, precaria casi, y al mismo tiempo esa ambición tan grande. Habla mucho de la importancia de la fe, de creer en una misma incluso cuando parece que nadie más cree en ti. Esa fe, por lo que se ve en la entrevista, parece ser un pilar constante a lo largo de toda su vida. Una constante. Y luego, claro, llega el éxito. Pero con él, otros desafíos. El escrutinio de los medios. Cuenta cómo se inventaban historias sobre ella, el daño que le hacía todo eso. Y un consejo que le dieron sus hijos, ya adolescentes. Le dijeron que tenía que desarrollar una piel dura. Hombre, eso plantea un tema importante, ¿no? La vulnerabilidad cuando eres una persona pública. Por lo que ella misma explica, parece que aprendió a diferenciar entre lo que se decía fuera y quién era ella realmente. Se apoyó mucho en su familia, en su fe otra vez. Y también hace una reflexión interesante sobre relaciones pasadas. Sugiere algo así como que atraemos lo que somos en cada momento, ¿sabes? Y que el crecimiento personal, pues, cambia eso. Sí, totalmente. Hoy día la imagen que proyecta es más de gratitud, de paz interior. En la charla habla de encontrar la felicidad en las cosas sencillas. Valora el silencio, la oración, la meditación. Parece como si hubiera integrado a esa Jackie del pasado, la de las dificultades, con su presente. Esa integración es fundamental, sí. No es negar el pasado difícil, sino verlo como parte del camino. La parte que la hizo ser quien es hoy. Valora mucho la autenticidad, las conexiones de verdad. Dice que es selectiva con su energía, con su entorno. Y la entrevista sugiere que, aunque ha conseguido mucho, sigue abierta a nuevos proyectos, pero guiándose más por su intuición. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos de esta exploración de la vida de Jackie Garrido? Pues yo diría que la resiliencia ante la adversidad es un tema central. La importancia de la fe, de los sueños como motor, incluso cuando todo está en contra. Y yo añadiría la relevancia del trabajo interior. O sea, cómo gestionar esa exposición pública y la vida personal. La capacidad de mantenerse auténtica y de encontrar una plenitud que va más allá de lo externo, ¿no? Que se construye desde dentro. Muy bien. Pues, para terminar, dejamos una reflexión para quienes nos escuchan. ¿De qué manera las pruebas más duras que enfrentamos pueden paradójicamente convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza y quizá también en una comprensión más profunda de lo que de verdad valoramos en la vida? Cool FM 106.1. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en Hola. 3x3. Hoy vamos a meternos de lleno en una conversación muy interesante en Alejandro Chaván, y no es una entrevista normal, ¿eh? Es como un viaje por el éxito, el dolor también, la reinvención, y una amistad que, parece sólida. Vamos a intentar desgranar un poco las claves de Chaván, ¿no? Desde sus inicios, sus dificultades, hasta ser el empresario que es hoy.
Exacto. Es que la charla da para mucho, sobre todo en lecciones de resiliencia, ¿verdad? Analizaremos cómo momentos súper difíciles, como una bancarrota o que te rechacen una y otra vez profesionalmente, pueden ser, curiosamente, catalizadores. Catalizadores para cambiar. Sí, para un cambio profundo y para crear algo nuevo, algo con sentido. Veremos que la mentalidad y, bueno, la gente de la que te rodeas son clave. Vale, empecemos por los primeros obstáculos. Chabán dice algo curioso. Su dificultad para decir no al principio. Ah, sí. Que parece algo cultural, ¿no? Eso de intentar quedar bien con todos. Y al final pierdes tu propio norte. Y luego lo de Los Ángeles, los castings. Uf, los rechazos constantes. Eso, claro, le minó la autoestima, como es normal. Es muy revelador ver cómo la identidad se puede ligar tantísimo al éxito externo. A que te digan que vales, ¿sabes? Claro. Y la bancarrota. Perderlo todo. La casa, el coche. Fue un punto de inflexión brutal. Pero quizá necesario. ¿Necesario perderlo todo? Bueno, necesario en el sentido de que le obligó a soltar esa identidad de actor de éxito, que ya no le funcionaba, digamos. Ese tocar fondo paradójicamente le abrió la puerta a reinventarse. Forzado sí, pero mira, fue fructífero. Y de ahí sale la idea de Yes You Can, ¿no? Después de una aparición en televisión. Exacto. En el programa de Don Francisco. Ahí habló por primera vez de su lucha con el sobrepeso y ¡pam! Vio la necesidad. Y ahí arranca todo. Detecta un nicho claro, un plan de nutrición para la comunidad latina, que quizá estaba algo desatendida, ¿no? Totalmente. Un mercado que él sentía que las grandes marcas, más anglosajonas, no acababan de entender bien. Pero el inicio, madre mía, cuenta que estuvieron 41 días sin vender ni un solo producto. 41 días. Nada, cero. Imagínate la angustia. Ahí es donde ves la importancia de, bueno, primero, la perseverancia. Y de tener apoyo, supongo. Fundamental. Su padre y su socio Ronald fueron cruciales para no tirar la toalla. Su padre le soltó una frase que es oro puro. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Qué buena frase. Es que te obliga a filtrar el ruido, la negatividad de fuera. Porque Chabán menciona que incluso hubo burlas, ¿eh? Sí, lo dice. Gente en plan, mira al ridículo este que ahora va de nutricionista. Hay que tener la cabeza muy fría para ignorar eso. Exacto. Y eso conecta con su idea del plan A. No era solo una estrategia, era como un blindaje mental. Apostarlo, todo. Incluso dejó un trabajo que muchos matarían por tener, en Despierta América. Uf, una decisión difícil, ¿eh? Dejar algo así para centrarse al 100% en su empresa. Muy difícil. Pero ahí entra esa mentalidad de campeón que cuenta que le inculcó su padre. Ah, sí, eso es interesante. Enfocarse en la meta, en tu carril, sin mirar a los lados, a los competidores. Totalmente. Su padre le decía que su puesto en el podio dependía de él, de su concentración, no de lo que hicieran los demás. Y ojo, que esa idea la aplica también a las relaciones de pareja, que te tienen que expandir, dice, no completar ni apagar. Tiene sentido. Claro. Y esa mentalidad se ve en la misión de su empresa, que no es solo ganar dinero, ¿sabes? El motor es ver la transformación de la gente. Las fotos del antes y el después que menciona. Exacto. Eso te conecta con alinear tus acciones diarias, incluso los sacrificios personales, como dejar ciertos hábitos o, bueno, hasta ciertas amistades, con esa misión, con esa identidad que quieres construir. Es lo que dice él, citando a otros. El éxito deja huellas. Observar y aprender de los que ya están donde quieres llegar. Justo. Entonces, si tuviéramos que sacar las grandes ideas de esta charla, ¿cuáles serían? Pues a ver, yo diría varias cosas. Primero, la resiliencia, pero entendida no como aguantar y ya, sino como la capacidad de transformar los nos en sí, en nuevas vías. Darle la vuelta, ¿no? Eso es. Luego, la importancia de aprender a decir no a lo de fuera para poder decirte sí a ti mismo, a tus prioridades. También tener una misión clara, algo que te mueva más allá de la pasta. Y, por supuesto, elegir muy bien a quién escuchas, el entorno. Queda claro que el camino no fue una línea recta, vamos. Para nada. Nada lineal. Y eso, mira, nos deja una reflexión final, creo yo. A ver. Que la historia de Chabán sugiere que muchos aparentes fracasos o rechazos, la bancarrota, no conseguir papeles, pueden ser en realidad Desvíos. desvíos necesarios. Quizá. Desvíos hacia un camino que no esperabas, pero que acaba siendo mucho más tuyo, más enriquecedor. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuándo un obstáculo deja de ser un muro y se convierte en una señal para cambiar de rumbo?
Interesante perspectiva, sí señor. Estás en 3x3, el lado oculto de la fama. Continuamos. Hoy nos adentramos en la figura de la doctora Nancy Álvarez, una personalidad, conocida por muchísimos, pero cuya trayectoria es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a usar entrevistas, material biográfico, para explorar un poco esas distintas capas de su vida y su carrera. La idea es esa, ¿no? Ir un poquito más allá del personaje de la tele. Queremos entender sus comienzos, cómo manejó el éxito, la controversia también, y qué relaciones la han, digamos, definido. Es alguien que, desde luego, no deja indiferente. Ciertamente, su recorrido es muy llamativo. Empezó como cantante a los 15 años, imagínate. Luego se formó como psicóloga clínica con varios posgrados y, acabó siendo una figura mediática muy influyente en Latinoamérica, en Estados Unidos. Sí. Pero también empresaria, defensora de causas como la medicina regenerativa. Una vida, la verdad, llena de giros y de declaraciones muy, muy directas. Hablemos de sus inicios, si te parece. Pasó de la música a estudiar medicina y luego psicología. Ella misma menciona figuras clave, profesores que vieron su potencial, que la animaron a usar su voz, a cuestionarlo todo, su terapeuta. Figuras importantes, sí. ¿Cómo crees que esa base, esa formación, influyó en su salto a la televisión? Pues yo creo que fue fundamental. A ver, esa formación y esa actitud, esa manera de ser, la llevaron a programas como Solo para adultos y, claro, el famosísimo ¿Quién tiene la razón? Ese programa. Exacto. Su notoriedad creció muchísimo precisamente por hablar de sexualidad sin pelos en la lengua. Y esto en una época y en un lugar, la República Dominicana de los 80, donde era un tema, completamente tabú. Claro. Ella misma ha dicho que buscaba chocar. Influida, decía, por su propia terapia y por las 5 libertades de Virginia Satir, que básicamente abogan por ser congruente, pensar, sentir y actuar en la misma línea. Qué interesante eso de buscar chocar. Le funcionó, ¿eh? En términos de audiencia, de reconocimiento internacional con Univisión, tuvo índices altísimos. Altísimos. Pero también ella misma ha mencionado cierta incomodidad con el formato de ¿quién tiene la razón?, ¿no? Dijo que a veces lo sentía como un circo, que había testimonios falsos. ¿Cómo se come eso? Esa búsqueda de autenticidad en un medio que a veces, roza el espectáculo. Pues ahí yo creo que está una de las tensiones, ¿no? Una de las claves de su carrera. Por un lado tienes a la psicóloga clínica, formada, rigurosa, y por otro a la estrella de televisión en un formato que, exija cierto nivel de drama, de espectáculo. Claro. Ella misma reconoció que amenazó con irse si le presentaban casos que no fueran reales. O sea que se ve una lucha interna ahí, ¿sabes? Entre su rigor profesional y lo que pedía el entretenimiento para las masas. Y esa misma franqueza, esa forma de ser tan directa que le trajo éxito y polémica en la tele, parece que marca también su vida personal y otras facetas. Por ejemplo, cofundó Solcema, la Sociedad Latinoamericana de Células Madre, con su esposo, el doctor Álvaro Escupin. Sí. Y la historia de cómo se conocieron es curiosa. Fue a través de una amiga y conectaron precisamente hablando de células madre, de medicina regenerativa. ¡Anda! Ella hasta bromea diciendo que se enamoró primero de las células madre y luego de él. Parece que la relación fue muy rápida, un flechazo, y le dio una estabilidad que, según ella misma cuenta, le había costado encontrar antes. Por la fama, quizás. Por la fama. Y por hablar tan abiertamente de sexo que le cerró puertas en lo personal, según dice. Describe a Escupin como el mejor compañero. Un contraste fuerte. Claro, contrasta con esas dificultades amorosas previas que menciona, y también con una sensación que ella expresa a veces de falta de reconocimiento en su propio país, en República Dominicana, a pesar del éxito internacional. Ha sido muy clara con esto, ¿verdad? Muy clara y muy vocal. Ha expresado, a veces con palabras bastante duras, que siente que no se la ha valorado lo suficiente allí. Ha hablado de difamación, del costo de la fama. Parece que hay como una herida ahí, ¿no? Esa percepción de no ser profeta en su tierra que convive con esa imagen que proyecta de mujer fuerte, pionera, que no se calla. Y esa imagen se refuerza además con su defensa temprana de colectivos como la comunidad LGBTQ+. Ya en los 80 se enfrentaba a figuras de poder por esto. Se define como tenaz, auténtica, soy así, dice ella, imperfecta, pero sincera. Y siempre, siempre estudiando.
Exacto, esa autenticidad es su marca, para lo bueno y para lo malo. Admite que a veces su franqueza es, bueno, más de la cuenta, pero valora la congruencia por encima de todo. Es una personalidad compleja, sin duda. Combina esa faceta académica, la empresarial, con la de comunicadora provocadora y defensora de causas sociales. Entonces, si tuviéramos que resumir, vemos a una figura con muchas caras. Pionera en medios tratando temas difíciles, una profesional muy diversificada, psicología, televisión, medicina regenerativa, y una mujer que ha lidiado con la presión de la fama y sus propias batallas personales con una sinceridad, pues poco común, la verdad. Sí, su historia invita a reflexionar sobre la fuerza de la convicción personal, sobre cómo manejar la controversia y sobre esa danza complicada entre la ambición profesional, la exposición mediática y la vida íntima. ¿Qué lecciones podemos sacar de una vida vivida así, tan abiertamente, sin pedir permiso ni perdón, como ella misma dice? Y dejamos una última idea para la reflexión. Si su intención declarada era chocar, para provocar cambios, para desafiar normas, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio entre esa provocación, que a veces puede ser necesaria, y el riesgo de polarizar o simplificar debates importantes, sobre todo hoy en día con el panorama mediático que tenemos. En fin, pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.